Entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos, declaró: En la cátedra de Moisés han tomado asiento los letrados y los fariseos. Por tanto, todo lo que os digan, hacedlo y cumplidlo, pero no imitéis sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y los cargan en las espaldas de los demás, mientras ellos no quieren empujarlos ni con un dedo. Todo lo hacen para llamar la atención de la gente. Se ponen cintas anchas en la frente y borlas grandes en el manto. Les encantan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia por la calle y que las gentes les llamen Señor mío. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar Señor mío, pues vuestro Maestro es uno solo y vosotros todos sois hermanos. Y no os llamaréis Padre unos a otros en la tierra, pues vuestro Padre es uno solo, el del cielo. Tampoco dejaréis que os llamen directores, porque vuestro director, vuestro Maestro, es uno solo, el Mesías. El más grande entre vosotros sea servidor vuestro. A quien se encumbra, lo abajarán, y a quien se abaja, lo encumbrarán. Pues ese comienzo del capítulo 23 de Mateo, que le desarrolla mucho más ampliamente que Marcos y que Lucas, porque la comunidad de Iania, donde se escribe este Evangelio de Mateo, pues vive esa lucha de muchos fariseos que se han refugiado allá después de la destrucción de Jerusalén. Digo que este capítulo pues nos va a servir a nosotros para reflexionar un poquito sobre la comunidad. Sobre la comunidad, esa comunidad en la que vivimos, esa comunidad en la que el Señor nos ha puesto de pastores y esa comunidad en la que tenemos que vivir nuestra fe, esa comunidad de la que tenemos que estar agradecidos. Este texto comienza denunciando la hipocresía. Como hemos escuchado, Jesús acusa a los fariseos de no hacer lo que ellos dicen. Y además, lo poco que hacen, lo hacen mal, porque lo hacen para aparentar. Y luego, a lo largo de todo el capítulo, sigue volviendo varias veces sobre la hipocresía. Se trata, por lo tanto, de esa hipocresía, de la doblez entre lo que dicen y lo que hacen. La hipocresía de hacer para ser visto y aparentar en vez para dar gloria a Dios. Pero no es esta la única acusación, sino además, y quizá la más terrible, les acusa de oprimir a los demás en nombre de Dios. O podríamos decir, de usar a Dios para subyugar a las personas. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen a las espaldas. En definitiva, usan la ley de Dios para oprimir. En contraste con esta actitud de los hipócritas, de los fariseos, Jesús nos va indicando cómo tienen que ser las relaciones de sus discípulos en la comunidad, para crear esa fraternidad que tiene que caracterizar a los discípulos que le siguen. En esta contraposición se nota que no hace referencia a la hipocresía de los fariseos. No dice, en cambio vosotros buscad hacer y cumplir lo que decís. No, sino que el acento, eso es muy importante, Jesús lo pone en desterrar de la comunidad las actitudes que crean opresión, que crean dominio, que crean superioridad, que crean desigualdad. Todas esas actitudes que rompen la fraternidad y crean situaciones de desigualdad y sujeción. Para decir que tienen que desterrar esas actitudes, Jesús nos encuadra o nos emplaza en 3 puntos.
No llaméis a nadie Padre más que al del cielo. No llaméis a nadie Señor más que a su Hijo, al Cristo. Y no llaméis a nadie Maestro más que al Espíritu. Después pone como norma común para acabar el servicio. Ponerse al servicio de los demás. Y fijaros qué bonito lo hace Jesús, porque lo que nos está diciendo, que si nosotros queremos saber cómo tienen que ser nuestras comunidades, cuáles son los juncos para elaborar esas comunidades, tenemos que mirar a la Trinidad, a la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque no puede haber fraternidad si no es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. La vida de comunidad se nos regala en Cristo por el Espíritu para expresar, hacer presente y prolongar el abrazo del Padre. Ahí es donde empieza la auténtica comunidad. Entonces tenemos que mirar a la Trinidad. ¿Cuáles son las características que nosotros vemos en la Trinidad desde el Evangelio? Primero, está centrada en el amor. Hay igualdad, pero diferencia. Hay una apertura total. Es una misión única y compartida. No está encerrada, sino que se abre. Y de ahí, como fruto, está todo este mundo, está todo el universo y estamos tú y yo. En comunicación total, en comunión de vida el uno con el otro, en unidad total y a la vez con misión propia y específica de cada persona. Es decir, estas son algunas de las características que nosotros tenemos que ver en el misterio trinitario para después hacerlo presente en nuestras comunidades. Vamos a fijarnos rápidamente, voy a hacerlo bastante ágil porque es muy amplio, ver cada uno de estos tres aspectos que Jesús nos dice, como lo tenéis ahí en el esquema, ¿no? No llaméis a nadie Padre, sino al Padre del cielo. Un único Padre. Fijaros que la prohibición de llamar a Dios Padre no aparece aquí por primera vez, sino que es toda una actitud en la vida de Jesús. Fijaos que cuando incluso en el Evangelio se presenta su madre y sus hermanos y está predicando, dice: ¿quién son mi madre y mis hermanos? No habla del Padre. Mi madre y mis hermanos son quienes hacen la voluntad de mi Padre. De mi Padre. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que la clave para poder crear comunidad es estar en conexión con el Padre para escuchar su palabra, para discernir su voluntad y para hacerla en nuestra vida. De tanto escuchar al Padre en oración profunda, Jesús es declarado Hijo predilecto. Solamente desde aquí, lo hemos visto a lo largo de estos días, se entiende y vive Jesús toda su misión. Uno de los grandes puntos del Evangelio es descubrirnos a Dios como Padre. Para saber que Dios es Padre, nosotros necesitamos ver hermanos. Es decir, ver hermanos. Si no, puede ser una imaginación nuestra. Pues bien, de esta paternidad de Dios, el primer punto esencial es que la fraternidad nace del corazón del Padre. La fraternidad, cada hermano, cada persona que compone mi comunidad es un regalo del corazón paterno del Padre que Él me hace. Podríamos decir que somos hermanos antes de vernos como hermanos y antes de aprender a vivir como hermanos.
porque lo hemos sido en el corazón del Padre. Y solamente descubriéndonos hermanos en el corazón del Padre, nosotros podemos desarrollar actitudes de fraternidad. Es pura gracia. Siempre tendremos que recordar lo que sustenta, alimenta nuestra comunidad, lo mucho que nos queremos, que no puede ser sino el amor del Padre. Es decir, la paternidad de Dios Padre, es su corazón, donde tenemos que sentirnos, vivirnos, experimentarnos como hermanos desde siempre, para siempre, y esto nadie lo puede romper. El otro continúa siendo mi hermano, aunque yo le despelleje, aunque yo le rechace, aunque yo le ponga a parir, perdonadme la expresión. El otro continúa siendo mi hermano, porque en el corazón del Padre eso no se va a romper jamás. Es decir, el Padre ha tomado una decisión, y esa decisión es llevarnos unidos en su corazón por los siglos de los siglos. Amén. Esto es grandioso, y esto nos echa por tierra un montón de cosas en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de ver a los demás. Esto significa también que la misión de vivir en comunidad, en fraternidad, es la misión de hacer vida y verdad en nuestro corazón lo que se vive en el corazón del Padre. Yo, en mi relación diaria, si yo esto lo descubro en mi oración, porque es regalo de Dios, es revelación de Dios, tengo la tarea de que ese don sea continuado y prolongado en el día a día, en mi vida continuada. La paternidad de Dios es el primero y último de los fundamentos de la vida en fraternidad. Acoger este don y vivirlo como tal es lo que hace comunidad. Por lo tanto, yo no tengo que jugar a ganarme al hermano. Y esto lo hacemos mucho. Yo no puedo jugar a ganarme al hermano. Y yo no puedo jugar a ver si el otro hace lo que a mí me agrada para decirle qué majo y simpático es. Es decir, somos regalo de Dios. Somos regalo de Dios. Y por lo tanto lo tengo que acoger como tal. Y ahí es donde Dios me le revela como hermano. Por lo tanto, fijaros, esto también es intenso y precioso, es que la comunidad es para gozar el regalo de Dios y con ese regalo que Dios me ha dado, alabar a Dios. Casi nada, ¿verdad? Él es el garante de nuestra comunión. Es decir, y si el otro es regalo de Dios, ¿qué es lo que Dios me dice? La dignidad que el otro tiene. Yo no puedo medir al otro desde mis expectativas, desde mis simpatías, desde mis criterios. Le tengo que medir desde la visión de Dios. Está vivo en el corazón del Padre. Entonces yo no lo puedo despreciar. Yo no lo puedo dejar a un lado. Siempre tenemos que tratar con amados de Dios. Siempre tenemos que tratar con amados de Dios. Por lo tanto, dignos de ser amados, de ser respetados y descubiertos. El otro, porque es un regalo del Padre, es un tesoro a descubrir, a disfrutar, a cuidar y a compartir. Y a compartir. Son tesoros asombrosos. Si yo, en vez de fijarme en lo que hace, descubro esto desde el corazón del Padre, el otro me abre a sorpresas inimaginables cada día, más allá de sus actos, más allá de su comportamiento.
¿Por qué? Porque he entrado en la intimidad de Dios y Dios me ha descubierto al otro como algo que sobrepasa mis expectativas. Es algo gratuito, no es algo que yo conquisto, no es algo que yo hago a mi manera. El otro es un regalo del Padre. Y si el otro es gracia, con él habrá que entablar relaciones gratuitas, gozosamente desinteresadas. Claro, todo esto hace que la comunidad sea tarea, como ponemos ahí, la tarea de ser hermanos. No sabemos y no sabremos nunca de todo ser hermanos. Por eso tendremos que aprender cada día en el corazón del Padre a ver cómo se ama. Podríamos decir que aprender a ser hermanos es la misma tarea que aprender bien a ser hijos de tal Padre. Por eso la comunidad es una labor del día a día. Podríamos decir que la comunidad la gozamos y la sufrimos, porque cuanto más yo acepto el regalo de Dios, más tengo que morir a mí mismo. De ahí el servicio. La actitud es del servicio. Todos los días en las comunidades nos encontramos con dificultades. Tenemos que contar con alguien que es libre, con una libertad contrapuesta a la mía, con unos criterios distintos a lo mío. Ver que ahí en la comunidad se juntan mis debilidades con las debilidades del hermano, pero que tenemos que hacer primar entre los dos la gracia de ese regalo, la gracia que el Padre nos da, el convivir con nuestras propias debilidades, pero también dejar que Dios nos descubra nuestras grandezas, porque somos amados por Dios. Es más, aceptando esas debilidades, tenemos que aceptar que el otro nos va a traicionar. Tenemos que aceptar que el otro no va a responder a nuestros esquemas. Tenemos que aceptar que el otro se va a equivocar una y mil veces. Pero si hemos aprendido, como hemos visto estos días, que el amor del Padre no depende de nuestra respuesta, el amor que yo tengo que tener al hermano no depende de mi respuesta, sino que yo día tras día tengo que aprender a amar al otro como Dios le ama, con infinita paciencia, con infinita fidelidad y con infinita misericordia. Claro, todo esto nos desborda. Rompen nuestros esquemas de convivencia. Porque, vuelvo a decir, estamos tratando de vivir en la tierra la misma comunidad trinitaria. Contando que en nuestra realidad comunitaria hay debilidades, muchas debilidades, mucho pecado, mucha fuerza negativa. Es decir, tenemos que saber convivir con nuestros conflictos, pero sabiendo que prima el amor del Padre. Es decir, el poner claridad, paz, serenidad en todo eso a veces nos cuesta, pero tenemos que aceptar nuestra realidad en nuestra oración, de que somos pecadores. Bien, todo para la gloria de Dios. Es decir, tiene que ser una comunidad que ponga como punto de referencia la comunidad trinitaria. Toda gloria tiene que ser para Él. El centro de la comunidad no es ni el que la preside ni los que la formamos, sino el que la sostiene, la mantiene y la ha originado. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Y para que nosotros vivamos en su gloria, porque es introducirnos en el misterio trinitario. Es decir, nadie en la comunidad puede quitar la gloria a Dios. En ese momento todo se corrompe. Cuando yo quiero ser el centro de la comunidad, que los demás me aplaudan, le estoy diciendo a Dios que Él no pinta nada.
Y claro, eso ya no me sirve. No podemos ir a la comunidad a la caza de glorias. No se puede usar eso. Tiene que ser una comunidad orante. Una oración en la cual reconocemos como único Padre a Dios. En oración pedimos ayuda para valorar el don de ser hijos y de ser hermanos. En oración descubrimos nuestra fraternidad, que es mucho más grande que tratar de vivir en paz. Es vivir según la referencia trinitaria. En oración pedimos perdón a Dios y le encomendamos nuestras fragilidades y nuestras debilidades. En oración nos sentimos perdonados, es decir, resituados todos en el don para poder regalarnos mutuamente. En oración esperamos de Dios la fraternidad del reino, porque es gracia. En oración aprendemos también nosotros a perdonar, a expresar a los demás la misericordia. Y en oración, como veremos más adelante, celebramos la presencia de Jesucristo. Y en oración nos perdemos en agradecimiento, en la alabanza al Padre. Quien no agradece la fraternidad va perdiendo el sabor de la fraternidad, el sabor de la gratuidad y el sabor del regalo. Es en la oración donde se nos recuerda y se nos refresca, es decir, se pasa por el corazón que el otro es un regalo que Dios me da. Quien no agradece la fraternidad es señal de que la está pensando desde fuera de la paternidad de Dios. Y entonces colocamos al otro a merced de nuestros caprichos. Aceptamos, lo hemos dicho, que nadie es perfecto en la comunidad. No podemos jugar a creernos ser mejores y perfectos. Aquí hay un hándicap muy importante que tenemos que quitar: las comparaciones. Desde pequeños nos sitúan a compararnos. Desde pequeños nos invitan a no dejarnos pisotear por nadie. Pero nosotros tenemos que descubrir que en la imperfección, todos somos iguales ante Dios. Distintos, pero iguales. Cuando yo trato de hacerme superior a los demás, intento convertirme en el sustituto de Dios. Y eso no sirve. Y si yo me rindo y acepto la superioridad del otro, estoy sustituyendo a Dios por esa persona. Es decir, tengo que valorar, cuidado que es distinto, tengo que valorar que haya personas que desde sus carismas desarrollen un servicio especial, pero para bien de la comunidad. Fijaros que esto es importantísimo. Si yo mi obediencia y mi autoridad no la sitúo en este plano, la autoridad se convierte en autoritarismo y la obediencia en sumisión. Y eso degrada al que manda y degrada al que obedece. Es decir, es en la comunidad el ámbito donde los consejos evangélicos me sirven para poner mis cualidades al servicio de los demás. Si no, nos vamos rompiendo, nos vamos desgastando. ¿Cuántas energías perdemos en nuestro ministerio, en nuestra vida, tratando de ajustar las relaciones con los demás porque no los situamos en esta dinámica? ¿Cómo jugamos a aparentar? ¿Cómo jugamos a que los demás nos aplaudan y nos digan qué majo eres? ¿Cuánto sufrimos cuando nos dicen lo contrario? O cuando no conseguimos esos objetivos. Solo cuando lo situamos aquí, es decir, y no tenemos que tener miedo
de que los demás descubran nuestras deficiencias, Es decir, somos imperfectos, somos imperfectos. Y fijaros, si en una comunidad no me quieren con mis defectos, esa comunidad falla. Yo tengo que ser aceptado con mis defectos y yo tengo que aceptar al otro con sus defectos. Y siento que tengo que amar al otro en sus defectos, en sus pequeñeces, en sus equivocaciones. Cuando acogemos qué débiles somos, pero juntos nos ayudamos a construir ese mundo maravilloso de la fraternidad. Claro, daros cuenta que aquí hay juegos, os lo pongo ahí, hay juegos muy destructores. Muchas veces tenemos actitudes paternalistas. Es decir, yo de alguna manera trato de convertirme en la conciencia del otro, además lo trato de hacer de una manera cercana, de una manera amigable, pero le estoy suprimiendo su conciencia. Le estoy diciendo que para mí no es hermano, porque en definitiva, por detrás, estoy ejerciendo una labor de superioridad. Y por el contrario, el punto siguiente, podemos perdernos en infantilismos. Ayer por la noche, pues estuvimos hablando ahí de la pastoral, etcétera, etcétera. A mí hay una cosa que me da mucha pena, voy a decir miedo, no, mucha pena, también miedo en muchos grupos que tenemos en la Iglesia, y es que crean niños para ser dirigidos, personas sin identidad, elaboran mucho una figura para mí, lo digo como lo siento, para mí negativa del director espiritual. Es decir, cuando yo no ayudo al otro a crecer, a ser él mismo, estoy desarrollando paternalismos, pero estoy desarrollando también infantilismos. No llaméis a nadie Padre, más que al Padre del cielo. Yo creo que esto es algo para pensarlo mucho más detenidamente y darnos cuenta de cómo muchas veces sin darnos cuenta, metemos la pata. Creamos dependencias negativas. Y creamos relaciones frustrantes. Es decir, tenemos que crear climas de confianza. Nos falta crear ámbitos de comunidad donde el Evangelio fluya, donde se creen esquemas de confianza, donde yo no tenga miedo a expresarme porque soy escuchado, aunque el otro no comparta nada. Aunque el otro me tenga que decir, eres un bicho más raro, pero te quiero. Estoy en contra de todo lo que dices, pero te amo, porque eres un regalo de Dios. Eso lo cambia todo. Nos cuesta. Seguimos. No llaméis a nadie Señor, porque uno es vuestro Señor, Jesucristo. Somos comunidad en Cristo, con Él y por Él. Fijaros qué bonito lo hacemos, es decir, la síntesis de todo esto es la conclusión del canon. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto es la comunidad. Unidos por Cristo, con Él y en Él, nos dirigimos al Padre para decir, tú eres nuestra fuente, tú eres nuestra meta, tú eres nuestra gloria, tú eres nuestra felicidad y tú eres nuestro amor. Ahí se resume todo, Ahí se resume todo.
Por eso Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque se ha llenado tanto de Dios que tiene al 100% el poder de Dios. Eso significa ser hijo. Tener el poder de Dios, tener el poder del Espíritu. La comunidad, por lo tanto, tiene que ayudarnos a buscar a Jesucristo, a seguir a Jesucristo, porque no puede haber comunidad si no es en el seguimiento de Jesucristo, tal como lo veíamos el segundo día de los ejercicios. Es en ese seguimiento donde nos sentimos comunidad, donde somos arrancados de nuestros lastres, de nuestras barcas, de nuestras redes, y constituidos en torno a Jesús, una familia, sentimos que Jesús poquito a poco nos va nutriendo del estilo del Evangelio, de las formas de comportamiento del amor, tal como lo vive el Padre, el Hijo y el Espíritu. Por eso tenemos que hacernos una pregunta fundamental en la vida de nuestras comunidades, ¿no? Es decir, ¿cómo vivimos el seguimiento de Jesucristo? En el amor, en la oración, en los proyectos pastorales que juntos hacemos, en las conversaciones, en las catequesis. ¿Cómo nos ayuda todo a vivir con más verdad el seguimiento? Esa es la clave que nos tenemos que hacer. Es decir, y aquí pues tenemos el peligro siempre de buscar otros señores, de tener puesto el corazón en otras metas, desde crear un clima agradable hasta realizar una misión ejemplar. Todo esto es maravilloso y lo tendremos que hacer, pero no puede ser la meta. No puede ser el Señor de nuestra vida. Mi meta no puede ser tener un grupo comprometido con el cual yo me siento gratificado. Es decir, cuando salimos de esos grupos que nos sentimos muy a gusto, que a veces les llamamos grupos estufas, y todos sentimos, ¡ay, qué bien, qué bonito, qué maravilla! Hay que hacernos esta pregunta. ¿Es Jesús el Señor? ¿O estamos alimentando nuestros vacíos y hemos acertado a crear un clima que no digo que sea malo, que es bueno, pero nos falta algo? Jesús tiene que ser el centro. Jesús tiene que ser siempre el Señor. Tiene que ser una comunidad que celebre la presencia del Señor, que se nutra de la presencia del Señor. Tengo que vivir en esas celebraciones el amor de Jesús que se entrega por cada uno de nosotros para yo poder entregarme también a los que forman la comunidad. Tengo que celebrar la escucha de la palabra con Jesús para que sea la palabra la que me vaya descubriendo, sin olvidarme de que el otro es mi hermano, de que el otro es un regalo del Padre. Vivo para recordar que estamos en la misma mirada, la que el Padre nos regala en el Hijo. Que Jesús sea el Señor supone esta presencia viva para que no nos quedemos en ideas, en principios, en proyectos. La Eucaristía tiene que ser el centro de la fraternidad. Celebrar en Eucaristía la presencia de Jesús nos ayuda a acogernos. Jesús está a nuestro lado, aunque somos discípulos suyos deficientes, pero Él siempre nos dice, ánimo, no tengáis miedo, yo estoy en medio de vosotros. Recordar aquello, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Claro, cuando nosotros celebramos a Cristo, cuando nosotros tenemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, tenemos que ayudarnos a vivir el estilo del Evangelio. Tenemos que ayudarnos a vivir desde los valores del Evangelio.
Por su presencia es operante y convierte nuestro corazón. Convierte nuestro corazón. ¿Para qué? Para que se pueda regalar y concretamente a quienes forman la comunidad. Y cuando nosotros vivimos al estilo de Jesús, entendemos la corrección fraterna. La corrección fraterna, podríamos decir, es una exigencia para que el otro disfrute del amor que yo vivo y para que viviendo el otro aumente mi vida porque soy comunidad, porque formo parte de su vida. Solamente cuando vivimos en y desde Jesús y Él es el Señor de nuestras vidas, yo descubro, lo dice Pablo muy bien en la carta a los Corintios, que si mi pie me duele, mi cabeza no se desentiende. Si yo tengo un ataque de gota, no duermo toda la noche. Y yo no puedo decir, oye, pie, quédate ahí, pero a mí déjame dormir. No. Cuando yo vivo desde los valores del reino, siento que el otro es parte de mi vida y necesito que el otro disfrute de Cristo, disfrute de la fraternidad, disfrute de la vida. Y luego, pues ayudarnos en otras muchas cosas concretas, en la oración, en la alegría, en la cercanía, en la presencia de los más necesitados, en vivir el estilo de las bienaventuranzas, el estilo del gozo, el gozo de ser hermanos, el gozo de compartir, el gozo de celebrar la vida, el gozo de ser felices. Cuanto más vivamos al estilo de Jesús, más podremos esperar sentir la presencia del resucitado. Es decir, si encarnamos su estilo de vida, podemos ser los unos para los otros una palabra llena de Jesús. Y nuestro estilo de relaciones de misericordia, de perdón, de acogida, y dejamos a un lado la hipocresía, la crítica, la envidia, la venganza. Todo es caridad y verdad. Y eso es a lo que estamos llamados. Claro, si Jesús es el Señor, en esta comunidad no puede haber esclavos. Yo no soy el amo de nadie. Yo no soy el amo de Dios, de nadie. Y es que Jesús es el único Señor que da libertad. Podríamos decir mucha libertad. Este Señor es para liberar. Jesús es el único que nos ayuda a superar las tentaciones del maligno, las tentaciones del mal. Y mi labor es también liberar a los demás y acompañar en esa lucha contra el mal. El mismo Jesús tiene miedo a ello, a que suceda esto entre los discípulos, porque es una tentación, vuelvo a decir, muy presente, y surge continuamente los afanes de dominio, los afanes de prepotencia, el sentirnos importantes. Démonos cuenta cómo entre los mismos discípulos de Jesús que están con él a todas las horas, surge a ver quién es el más importante. Esa tentación la tenemos ahí. Y Jesús nos ha dicho, os doy un único poder, el poder de servir y dar la vida por los demás. Es el único poder que nosotros tenemos sobre los otros, pero desde el amor. Jesús les dice en el capítulo 20 de Mateo, vosotros sabéis que los jefes les tiranizan y les oprimen, no sea así entre vosotros. Vuelvo a repetir, el que quiera ser más grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Donde hay actitudes de poderío, de dominio, sea en el nombre de quien sea, no hay ni libertad, ni salvación, ni fraternidad. Y muchas veces en nuestras comunidades podríamos decir
se dan grupos y comunidades que están al servicio del cura. Y para todo hay que pedir permiso al cura. Eso no es fraternidad. Porque yo estoy quitando creatividad. Es que ha dicho don, es que, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hago? Es decir, la comunidad tiene que ayudar, vuelvo a decir, a que las personas sean creativas, que las personas puedan poner a disposición de los demás sus cualidades, sus iniciativas, sus carismas. Como dirá Pablo también en la carta a los Corintios, cada uno tenemos unos carismas. Yo no puedo pretender ser el Señor y decir que tengo todos los carismas que tenéis vosotros, porque es mentira. Porque es mentira. Y yo no puedo controlar vuestros carismas para hacer lo que a mí me da la gana. Os estoy quitando libertad, os estoy quitando creatividad, os estoy haciendo esclavos de mi opinión y, por supuesto, no hay fraternidad. No se puede usar bajo ningún pretexto el nombre de Dios para ejercer poder sobre los demás. Solo se puede usar el nombre de Dios para servir y dar la vida por los demás. Y un tercer punto en este señorío de Jesús es que en Jesús formamos un solo cuerpo, ya os lo he dicho antes. Todos somos un cuerpo en el cual Jesús es el Señor. Se trata de un señorío que es comunión de vida. Y celebrar y vivir que Jesús es el único Señor supone que eso lo hacemos en comunión. Todo interesa a todos, todos caminamos juntos, todos somos para el bien de los demás. Esto es el Evangelio. Lo que crece uno ayuda a los demás. Y cuando vivimos en comunidad, los éxitos de uno nos repercuten y nos alegramos. Y cuando el otro fracasa, yo también, si vale la expresión, me hundo un poquito para ponerme a esa altura y decirle, no importa, la misericordia de Dios nos rescata de nuestras torpezas. Y sentir y experimentar eso. Nadie camina a solas. Somos uno en el Señor. No podemos desinteresarnos del otro. Lo que afecta a uno afecta a todos. Todos oramos y trabajamos en conjuntos. Bien. Vamos al último punto. Ver que nos dice, no llaméis a nadie maestro, porque uno solo es vuestro maestro. Dejarnos guiar por la fuerza del Espíritu. Claro, yo sé lo que me estáis diciendo y lo que yo siento cuando hablo esto, ¿no? Joder, eso es utopía. ¿Verdad? Qué bonito nos lo dices, pero qué lejos estamos de ello. Pero es que esto es lo que el Espíritu nos sugiere y es esto lo que el Espíritu nos lleva. Es decir, desde nosotros mismos somos incapaces. Somos incapaces. Es decir, porque cuando nos ponemos ante el otro no sabemos por qué se convierte en el espejo de nuestras limitaciones, en el espejo de nuestras luchas, en el espejo de nuestros complejos, en el espejo. ¿Y qué hacemos? Pues, igual que los fariseos, jugar a ser simpáticos para que el otro nos diga qué bueno es estar a tu lado. Esa es nuestra iniciativa, la tuya y la mía, y no nos engañemos. Y si en una oración profunda no vamos sintiendo que el otro es un regalo de Dios, permitirme incluso el decir, a veces es un regalo envenenado de Dios. ¿Por qué? Porque yo lo único que veo allí es el envoltorio de sus deficiencias. No veo más que el envoltorio de sus deficiencias. Y me dicen, joder, ¿y esto es un regalo de Dios? Pues mucho me quieres, le digo yo, no, a Dios. Pero Dios me va descubriendo, Dios me va descubriendo, Dios me va descubriendo. Y en más de una ocasión también nosotros
hemos experimentado y descubierto, después de conocer a una persona, cómo aquellos prejuicios primeros eran tan ridículos y tan absurdos, y nos hemos encontrado con una persona noble, con una persona que hemos ido descubriendo unos lazos de amistad tan intensos que nos reímos de aquellos prejuicios. Pero si nosotros tenemos que decir a nivel psicológico que no conocemos ni el 7 ni el 8% de toda nuestra realidad personal, ¿cómo yo me atrevo a enjuiciar y prejuiciar al otro? Del cual no voy a conocer ni el 1%. Es decir, en definitiva, lo que Jesús nos propone es el desenmascaramiento de ese fariseo encubierto que llevamos dentro y al cual he aludido constantemente en estos ejercicios. Es decir, Jesús quiere liberarnos de todas esas máscaras, de salir de nosotros mismos para ver que somos sepulcros, que estamos por dentro sin conocernos, que no nos valoramos, que no nos conocemos y que estamos jugando a que nos quieran, a que nos aprecien, a que se fijen en nosotros, a que nos aplaudan. Por eso digo, esto es obra del Espíritu. Eso, sin el Espíritu nosotros no podemos hacer. Que miremos cómo el maestro de nuestra comunidad es Jesús, porque el Espíritu nos va a ir recordando todo lo que Él nos ha dicho. En el credo confesamos, creo en el Espíritu dador de vida. Es el Espíritu el que da vida. La vida que nosotros mismos no podemos dar a los demás. La vida de Dios en nuestra fraternidad. Y eso el Espíritu lo da a través de nuestra limitación. El Espíritu pone la vida de Jesús, a Jesús vivo en la comunidad. Que el Espíritu sea el dador de vida nos hace vivir la fraternidad con confianza, porque la fuerza de Dios se realizará también aplicada a la fraternidad, a la comunidad en nuestra debilidad. Que no nos importe ser débiles, porque no nos basamos en nuestra fortaleza, sino en la fortaleza del Espíritu. Mirar al Espíritu nos hace vivir desde la confianza, y este es el aspecto de la fraternidad. Se trata de vivir en confianza. No en la confianza de que el otro responda a mis expectativas, sino en la confianza de que el Espíritu nos va a ir descubriendo al otro como regalo del Padre, como servidor en Jesucristo y como hermano mío. Pero es el Espíritu el que me lo va descubriendo. Y la fuerza del Espíritu también nos va a llegar a través de los hermanos, que me tienen que acoger, que me tienen que aguantar, que me tienen que querer, que me tienen que perdonar, que me tienen que acompañar. Es decir, es una labor. Es decir, solamente el Espíritu rompe el individualismo. Muchas veces pensamos que nuestra comunidad es la suma de individualismos buenos. Mentira. La comunidad es el espacio donde Dios sigue creando su obra de amor, haciendo que la fraternidad sea posible, desarrollando nuestra posibilidad de ser hijos suyos en el amor y comunicándonos desde el servicio y desde el regalo de nuestra vida. Vuelvo a decir, es inmenso, pero y el Espíritu va trayendo constantemente a nuestro corazón el mensaje, la vida, la actitud de Jesús. Sin el Espíritu, nuestra unión es la de nuestra capacidad de entendernos, pero más tarde o más temprano pues salen nuestras vanaglorias. Con el Espíritu recibimos la fuerza que une al Padre con el Hijo. Y si nosotros, como fraternidad y comunidad,
somos reflejo de la Trinidad, sabemos que sin el Espíritu no podemos vivir el espíritu trinitario. Recibimos el amor del Padre y del Hijo para vivir, de ahí la comunidad trinitaria. Si el Espíritu es el protagonista, nos tenemos que dejar sorprender por el Espíritu. Tenemos que dejarnos sorprender por el Espíritu, porque la lógica de Dios, hemos estado viendo, es tan distinta a la nuestra. Es tan distinta a la nuestra. Fijaos en vuestra asamblea y ved que no hay muchos sabios en lo humano. Incluso nuestra sabiduría, descubrimos que muchas veces no nos ayuda a regalarnos, que es la clave de nuestra vida. Es decir, dejarse sorprender en la vida de comunidad, como os digo, por el Espíritu, continuamente. No podemos domesticar al Espíritu. Él seguirá creando vida donde no lo esperamos. Y por eso, cuando nos encontremos con la debilidad, cuando nos encontremos con el fracaso y la equivocación del hermano, presentémosela al Espíritu antes de condenarlo. El Espíritu lo puede transformar, nosotros no. Cuando nos dejamos sorprender por el Espíritu, vamos descubriendo las posibilidades abiertas en nuestra vida y en la de los hermanos. Y que el Espíritu va a hacer su obra en nosotros y en el hermano. Siempre dejarnos construir por el Espíritu. Si no hay sorpresa, es que hemos convertido al otro en un objeto. Y cuando le cosificamos, no nos queda más remedio que manejarlo y manipularlo. Rompemos todo atisbo de fraternidad. Fijaros, seguimos con el esquema, ya casi acabando. No llaméis a nadie maestro. Y es que en la comunidad nadie lo sabe todo. Los sabelotodos se convierten en charlatanes. Los sabelotodos acaban convirtiéndose en fariseos y en hipócritas. En la comunidad nadie tiene la solución para todo. Nadie es el que vale para todo. Y nadie es el que puede prescindir de los demás. Nadie. Ninguno. Tenemos esa tentación de pensar que somos los que tenemos siempre la verdad y que somos los que tenemos la razón. Y cuando yo voy descubriendo que el otro es mi hermano, es un regalo del Padre, veo que ninguno de nosotros agota la verdad. Y que en la podredumbre y en la miseria del otro hay una manifestación de la verdad de Dios que yo tengo que descubrir, porque no lo voy a descubrir en otro espacio si no es en el corazón del otro. Pero esto, sigo diciendo, bajo la acción del Espíritu. En la comunidad, si dejamos que el Espíritu sea nuestro maestro, todos aprendemos de todos y todos nos enseñamos. Todos aprendemos de todo y todos nos enseñamos. Detrás de esta convicción está la seguridad de que el Espíritu de Dios vivifica a todos los hermanos, habla a través de ellos, interviene en la vida de ellos. Nadie tiene la exclusiva del Espíritu y nadie es inútil en la tarea de la comunidad de vivir a la escucha de la palabra del Espíritu. Os cuento una experiencia. En mi parroquia, pero que de estas experiencias tenéis vosotros, un poquito en este momento, en mi parroquia hay una señora que en la misa primera, que la tenemos a las 9:30 a diario, ella siempre va y hace una limpieza de las velas. Y siempre se me acerca y me dice,
y me dice, si yo no estoy aquí, esto, vamos, tal y cual, ¿no? Y es una mujer que es un poco corta, ¿no? Una mujer muy buena, ¿no? Ahí está todos los días, ¿no? Y yo, es decir, la escucho, etcétera, etcétera. Y ahora, en verano, está en su pueblo. ¿Sabéis lo que le echa de menos? ¿Sabéis lo que le echa de menos? Entonces, es decir, es el hecho de valorar, es decir, esas realidades que podemos considerar hasta ridículas, hasta nimias, valorarlo, quererlo y decir, Dios te está queriendo con esa pequeña acción que haces. Y gracias a ti, pues tengo esa mesa más limpia. ¿Entendéis, no? Es decir, creo que es valorar lo que el Espíritu hace con todas las personas que se acercan a nosotros. Aprender a escuchar el Espíritu que nos está hablando a través de cada persona. Fijaros en una cosa, porque yo creo que esto es grande. Quien no escucha al hermano no puede escuchar a Dios. Quien no escucha al hermano no puede escuchar a Dios. Y quien no escucha a Dios no puede escuchar al hermano. Es decir, esto es grande. Por eso muchas de las oraciones que Jesús condena, las condena precisamente esto, porque escuchar a Dios no significa después escuchar al hermano y contestarle, y darle respuesta, y dialogar con él, y compartir con él, y celebrar con él, y vivir en fiesta con él. Por lo tanto, lo que el Espíritu nos dice es que la comunidad es responsabilidad de todos, incluso del mar destartalado. Del mar destartalado, y saber valorarle, ¿no? Nunca podemos eludir la construcción de la fraternidad con aquellos que Dios nos ha regalado. Responsabilizarse de la vida de fraternidad es un deber y un derecho que tienen todos los que forman la comunidad. Todos los que forman la comunidad. Todos de distinta manera. Todos desde el carisma que Dios les ha regalado, pero todos empeñados en la misma obra. Un principio básico es que aquello en lo que no perdemos corazón, aquello por lo que no trabajamos y por lo que no nos desvivimos, no lo lleguemos a querer de verdad. Nosotros como sacerdotes, lo veíamos ayer, estamos llamados a desvivirnos por la comunidad. Pero ahí tenemos que entregarnos, con pasión, como Dios lo ha hecho con nosotros, como Dios lo hace por los demás. Y aceptar los cariños de los demás, aunque sea de la manera más intrascendente, como esta señora, como Casilda, que así se llama, que os he contado. Hay que dejarnos querer por todo el mundo y valorar eso y poder decirle gracias por lo que haces, aunque tú seas capaz igual de hacerlo más rápidamente y mejor, pero hay que saber decir gracias, hay que saber agradecer. Y el Espíritu, seguimos con el esquema, ya el último punto, el Espíritu nos pide vivir en discernimiento. Dejarse enseñar por el Espíritu implica esto, discernimiento y corrección continua en la vida de la comunidad. Cuando la vida de la comunidad importa y se la ama, se la cuida. El discernimiento es el empeño continuo por vivir en verdad, porque lo que vivimos en la comunidad nos esté ayudando a tener a Dios como Padre y a Jesucristo como Señor y al Espíritu como Maestro. Perdernos en el seguimiento de Jesucristo, guiados por el Espíritu para experimentar el amor del Padre. Empeño por preguntarnos si vamos creciendo en el amor.
cómo es nuestra vida comunitaria desde la fe, desde las relaciones personales, desde el trabajo, cómo afrontamos los conflictos cuando surgen, cómo podemos mejorar para que nuestra vida comunitaria sea más evangélica, sea más contagiosa, descubrir cuáles son los peligros que nos acechan, qué nos hace sufrir, qué tensiones hay entre nosotros que son positivas y cuáles son negativas, para tratar de alimentar las positivas y tratar de ir quitando esas que están viciadas y que lastran nuestras relaciones. Vivir en discernimiento es estar continuamente dispuesto a dejarnos enseñar por el Espíritu. Por lo tanto, en conclusión, todo lo que no es gloria de Dios deviene en hipocresía, pues subvertimos la vida en una vana idolatría. Lo tenéis puesto en el esquema, no hace falta que lo copiéis. Es lo primero que tenéis puesto a la vuelta, no hace falta que lo copiéis. Nuestras vidas o son gloria de Dios y se expresan en comunidad, fraternidad, o son un ejercicio de apariencias con las que nos enredamos y subyugamos a quienes tenemos a nuestro lado. Entonces, mi vida expresa la gloria trinitaria en comunidad o se desenvuelve en apariencias e hipocresías. Creo que el Señor nos lo deja claro, nos marca bien las pautas, nos marca bien las pautas. Acabo, es obra del Espíritu, dejémosle actuar a Él. Él es el protagonista de nuestra vida. Si estamos aquí es porque Él nos ha traído. Si somos sacerdotes es porque Él nos ha hecho. En medio de nuestras limitaciones, pequeñeces, todo lo que queramos, pero Él es el protagonista. Pues que dejemos de verdad, al acabar estos ejercicios, que se haga realidad aquello que el obispo nos dice el día de nuestra ordenación. Que Dios, que comenzó en cada uno de nosotros la obra buena, Él sea el protagonista de nuestras vidas para que esa obra que Él ha empezado siga como Él quiere y el Espíritu la pueda llevar a feliz término y que esto lo puedan disfrutar nuestras comunidades y aquellos que el Señor nos ha encomendado. Pues que dejemos de verdad, al acabar estos ejercicios, que se haga realidad aquello que el obispo nos dice el día de nuestra ordenación. Que Dios, que comenzó en cada uno de nosotros la obra buena, para que esa obra que Él ha empezado siga como Él quiere y el Espíritu la pueda llevar a feliz término y que esto lo puedan disfrutar nuestras comunidades